El ministro Óscar Puente se dedica a insultarme en redes. Primero me bloquea, luego me insulta, no me cita, muy cobarde esa actitud, podría decirse, ¿eh? Y sale trasquilado, trasquilado total. Vamos a hablar de todo ello porque es para partirse. Óscar Puente es un ministro que se dedica a jalear y a insultar en las redes sociales mientras le pagamos nuestro sueldo. Y, entre otras cosas, pues como siempre, acude a la propaganda y al ataque. Lo más interesante es que, como suele ocurrir, pues al acudir a la propaganda y estar desinformado, como es ya la norma con él, bueno, pues resulta que sale completa y absolutamente trasquilado de su ejercicio de ataque muy divertido. Acompañadme, vamos a verlo porque es para partirse de la risa. Atención, Óscar Puente me tiene bloqueado en Twitter. Esto es muy típico de los que luego se dedican a insultarte y, por supuesto, sin citarte, ¿de acuerdo? Y dice: un gran día para estos dos astros de la economía FETEN, que es la liberal pijo conservadora. Que en manos como estas estaríamos de no estar en las de este gobierno. Bien, esto es por los datos de la encuesta de población activa. Claro, como me tiene bloqueado, pero yo por lo menos tengo una cuenta en inglés, pues he aprovechado vía mi cuenta en inglés para responderle. Y le digo, primero, aprenda a leer un poquito en vez de poner recortes de hace 4 años. Recortes de hace 4 años que además se cumplieron. De nada, siga rendiendo pleitesía a su amo. ¿Y qué le explico? Le explico, número 1, que la tasa de actividad está por debajo del nivel de 2008 y prácticamente no ha variado desde 2019 según los datos de la EPA. Que la tasa de actividad y la tasa de empleo que muestran la realidad del empleo están ambas peor que en el año 2008 y con un repunte ínfimo desde 2019, según la EPA. Que las horas trabajadas por ocupado están muy por debajo de los niveles de 2019 y de 2008, según la EPA, que él presenta con toda su propaganda. Por lo tanto, si la tasa de actividad, la tasa de empleo y las horas trabajadas por ocupado están por debajo de los niveles de 2008, no hay ningún récord de empleo. Y además, España sigue siendo la campeona de paro de la OCDE, como le pongo en este gráfico de la propia OCDE y de su último informe, en el que sale que somos campeones en todo. Somos campeones en paro, superando a Grecia, superando a Turquía, superando a todos los países de la OCDE, y eso con la tasa de paro oficial que incluye el maquillaje de los fijos discontinuos. Claro, ¿qué es lo que hace el señor? Pues lo que hace el señor es decir, bueno, hay récord de empleo porque hay 21,6 millones de personas trabajando, que es una ridiculez. ¿Y por qué es una ridiculez? La tasa de actividad está en el 58,9%, tasa de actividad de la población. Está por debajo del nivel de 2008 y prácticamente no ha mejorado desde 2019. La tasa de empleo, 52,3%, también está por debajo de 2008 y con un repunte ínfimo desde 2019. La tasa de paro es la más alta de la Unión Europea y la OCDE, superando a Grecia. La tasa de holgura laboral, que incluye el paro más infraempleo más el paro escondido, es la más alta de la Unión Europea, superando a Grecia y a Italia. Y el paro efectivo, como mide FEDEA, que incluye a las personas que son demandantes de empleo, entre comillas, ocupadas, está en 3,3 millones de personas y no ha mejorado prácticamente desde 2019. Las horas trabajadas por ocupado en la EPA están muy por debajo de los niveles del segundo trimestre de 2019 y de 2008. Y os quiero recordar que todo el socialismo repetía una y otra vez que si la tasa de actividad, la tasa de empleo y las horas trabajadas no están mejorando, no se crea empleo, se trocea. Recordadlo. La afiliación, además, se maquilla con récord de pluriempleo y la tasa de paro se maquilla con el cambio normativo de los fijos discontinuos. Los salarios reales, como muestra la OCDE en ese informe de Employment Outlook 2024, han caído entre el año 2019 y el 2024.
Y España supera a la media de la Unión Europea, la eurozona y hasta a Grecia en índice de miseria, como habéis visto en un vídeo que ya dejé. Por lo tanto, no hay récord de empleo alguno, de nada. Es muy relevante entender esto. ¿Por qué también? Porque me dicen, claro, es que usted dijo que el paro iba a ir al 35%. Claro, es que el paro se fue al 35%, mis queridos amigos, porque yo estoy hablando del paro incluyendo los ERTE, por supuesto. Estoy hablando del paro efectivo. Y la propia FEDEA y la propia Unión Europea mostraba que cuando yo dije eso, que fue en marzo de 2020, en junio de 2020 se cumplió. En junio de 2020 el paro efectivo, incluyendo parados, autónomos en cese de actividad y ERTE, se fue al 35%. Esa es la evidencia que tanto les molesta y que tanto usan en los memes y todo eso. Y además, a día de hoy, tenemos 50.000 empresas menos cotizando que cuando el presidente Sánchez llegó a la Moncloa. Esta es una evidencia, y que las dificultades financieras de las empresas alcanzan a prácticamente 1 millón de empresas, más de 1,1 millones, siendo 200.000 de ellas zombies, son datos del Banco de España. Pero ya que les gustan las predicciones y las estimaciones, me gustaría recordarles las estimaciones de la ministra Calviño cuando decía que no había espiral de inflación y que la inflación bajaría en la segunda mitad de este año, en el año 2021. ¿De acuerdo? ¿Y qué decía la ministra Calviño cuando yo dije que el paro iba a ir, podría ir hasta el 35%, incluyendo, por supuesto, los ERTE, como explica en la propia entrevista? Calviño prevé impactos poco significativos y transitorios en la economía española por el coronavirus. ¿Quién metió la pata? ¿Quién metió la pata? Porque además se pasaron el tiempo diciendo el IPC ha tocado techo, la guerra tendrá un impacto poco significativo, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante también recordar esto porque, claro, los datos de la propia EPA lo que muestran es eso que os estoy comentando. La tasa de actividad por debajo del nivel de 2008 y casi sin cambios desde 2019. La tasa de empleo, por supuesto, por debajo de los niveles de 2008 y casi sin cambio desde 2019. Las horas trabajadas por empleado por debajo de las horas trabajadas por empleado de 2019 y de 2008. Todo esto son evidencias de que no hay ningún récord de empleo. Además de que en los 21,6 millones de trabajadores que dicen que hay, están mintiendo, porque no hay 21,6 millones de personas trabajando. Hay récord de pluriempleo. Hay récord de pluriempleo. Y si lo vemos, 600.000 personas, el pluriempleo se dispara un 57% en 5 años y disfraza las cifras de afiliación. Además del récord de empleo público pagado con deuda, 3.557.900 empleados públicos. El propio ministerio lo explica. El número de afiliados no se corresponde necesariamente con el de trabajadores, sino que se trata de relaciones laborales o situaciones que generan obligación de estar afiliados. Es decir, una misma persona se contabiliza en las estadísticas tantas veces como situaciones de afiliación tenga, ya sea porque tiene varias relaciones laborales en un mismo régimen o porque las tenga en varios. Estas cifras demuestran que no hay ningún tipo de récord de empleo. La tasa de paro más alta de toda la OCDE, la tasa de paro más alta de la Unión Europea, superando ya a Grecia, y a la cola de Europa en salarios reales, en poder adquisitivo, en mejora precisamente del empleo. Es absolutamente tremendo.